a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Alex Aguavives, quien es máster en banca, graduado en finanzas y matemáticas, CFA nivel 3 desde hace poco. Enhorabuena, Alex, por eso. Y también, pues, un asiduo, un frecuente, si no el que más, del club de lectura. Un club de lectura que organizo aquí en la Universidad Francisco Marroquín los viernes por la tarde, ya desde hace que 2 años, 2 años y medio, algo así. Y Ujú. bueno, pues Alex ha venido siempre y en esta última edición estamos leyendo libros o no, trabajos por los que a sus autores les dieron el premio Nobel, ¿no? Trabajos merecedores del premio Nobel en economía. Entonces, bueno, pues como Alex los ha leído todos, los ha entendido todos muy bien y ha participado muy activamente en los debates, pues me interesaba traerlo al canal y hablar, aprovecharlo, ¿no? Para hablar de todos estos premios Nobel. Entonces, bueno, hemos leído a Vernon Smith, hemos leído a Robert Solow, a Ronald Coase, ¿a quién más hemos leído? A Lucas, Robert Lucas, y ahora estamos con Kenneth Arrow y el siguiente será Buchanan, James Buchanan. Entonces, bueno, pues por ir uno a uno. El primero que vamos a comentar, Robert Solow. ¿Qué dice Robert Solow? ¿Por qué le dieron el premio? Y qué resumen nos puedes hacer de él, qué es lo que más te gusta, lo más interesante de su trabajo, según tú. Muy bien, pues vamos a bucear un poco en los libros. O sea, comentar que no me leí el de Vernon Smith precisamente porque está estudiando el examen, que por suerte está aprobado y ya soy charter holder. Eso nos lo hemos saltado. Pero Vernon Smith, yo me lo he leído, me ha gustado mucho, lo recomiendo encarecidamente. Así que nada, me perdonaréis que me haya saltado ese primer libro. Entramos directamente a Solow, que de hecho es un autor que ya conocía de antes. Solow se especializa en lo que es la teoría del crecimiento, intenta entender cuáles son un poco los motores de crecimiento en una economía. Él identificará pues principalmente tres factores. Es un modelo sencillito, ¿no? O sea, lo que busca es saber el nivel de output definido en base a lo que es el capital, lo que es podríamos llamarlo factor humano, capital humano, y luego la productividad. Precisamente empieza explicando los dos primeros en lo que se conoce como algo así como el modelo estacionario de Solow, ¿no? Entonces, lo que se plantea Solow, y yo creo que la mejor forma de verlo es casi con un ejemplo, es si tú tienes, pues en una economía, ¿no? Vas añadiendo maquinaria, pensemos algo muy sencillito, ¿no? Un tractor, por ejemplo. Pues pasar de no tener un tractor a tener un tractor, pues lo que es el output en esa economía va a crecer muchísimo y se va a notar. Ujú. El segundo tractor, por la ley de los rendimientos decrecientes, pues en el margen va a aportar menos al output y así consecutivamente, ¿no? O sea que de alguna forma, si lo dibujásemos en una curva como hacía Solow, veríamos que cada unidad extra de capital aporta cada vez menos. ¿Y cuál es el problema del capital o la maquinaria? Pues que con el paso del tiempo se va deteriorando y se va averiando. Entonces, digamos que si tú cruzas esas dos curvas, él entendía como que la inversión era un porcentaje fijo de la tasa de ahorro y luego la depreciación pues depende de la cantidad de maquinaria que tienes, tenías una cierta tendencia a llegar a un punto de equilibrio o de reposo, bueno, no sé exactamente cómo lo llamaría, pero sería así un punto en Hasta- el cual, estacionario, correcto. Ese estado lo que significa es que la inversión es suficiente para cubrir la depreciación. Si tú te vas más a la derecha de ese punto, digamos que tienes tanta máquina por depreciar que te produce tan poco que tu stock de capital se va reduciendo, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre terminas como siendo llevado a ese punto de equilibrio. Él sigue esa reflexión también con el capital humano. Pensemos, por ejemplo, o sea, la educación pues, suele ser una buena inversión en tanto en cuanto pues, la persona aprende y se vuelve más productiva. O sea, eso puede tener sentido. Pero imaginemos también una sociedad en la que todo el mundo pues, tiene un doctorado, ¿no? Al final, no sé hasta qué punto, o sea, pues que unas personas lo tengan y nos ayuden a pensar en estos libros de economía está muy bien, pero si todos lo tuviésemos, a lo mejor habría pues muchos costes de oportunidad y habría un montón de funciones que no estarían siendo cubiertas, ¿no? Entonces, de alguna forma,
eso te lleva siempre a ese punto de equilibrio. Entonces, es el modelo estacionario. Entonces, la predicción lógica de ese modelo es que los países deberían converger hacia ese punto estacionario, que podría haber pequeñas ganancias por incremento en el ahorro, por lo que decía que la inversión es una proporción del ahorro, pero un Ujú, poco más, ¿no? Entonces, ese modelo empíricamente, a mí me parece que tiene sentido en casos muy extremos. Por ejemplo, se habla mucho de Japón y Alemania post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una destrucción total de los bienes de capital, ujú. y a la que te pones a recuperar esos primeros bienes, el output por bien es brutal, ¿no? Al principio. Pero sin embargo, si sigues la consecuencia lógica de esa teoría, debería haber una especie de convergencia condicional, asumiendo que las instituciones son siempre iguales, y eso empíricamente no se da, ¿no? Entonces, es una primera crítica. Los Y ya países, por último, sí, sí, los perdón. países siguen creciendo, ¿no? O sea, es decir, no hay ningún Eso momento es. en que los países paren de crecer. Eso es un poco lo que se preguntaba, oye, ¿por qué Estados Unidos sigue creciendo si debería ya haber llegado a este estado estacionario? Correcto, o sea, eso era lo que no conseguía explicar con su modelo, ¿no? Y ahí entra el tercer factor, que todavía no me había metido, es bueno, es el factor de la productividad. Es un poco la parte que no consigue explicar. Productividad, pues al final esas máquinas, por ejemplo, que vamos añadiendo, pues puedes ir añadiendo máquinas de nueva generación que todavía maximicen el output. A veces es cuestión de técnicas empresariales, formas de organizarte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que no lo limitemos solo a la tecnología, que es muy importante. O sea, en España, por ejemplo, se habla mucho del tamaño de las empresas como un posible motor para subir este factor de la productividad, Ujú. entre muchos otros. Y ya por último, en solo, me preguntaría, ¿para qué sirve este modelo? Pues a nivel empírico, bueno, y demás, a mí me sirve como marco conceptual para pensar. Es decir, si yo, por ejemplo, como inversor, que yo, bueno, yo vengo más del mundo de las finanzas, me dices que un país está creciendo a una tasa de crecimiento muy alto, me gustaría conocer, en este esquema de contabilidad de Solo, ¿no? Con estos factores, qué es lo que está motivando el crecimiento, porque al final el factor meter más gente, pues está condicionado a la demografía, a la tasa de participación. El capital, como hemos visto, tiene sus límites, ¿no? Entonces, lo que es sostenible en largo plazo para crecer es ese factor de productividad, que es un poco el secreto mágico, ¿no? Del crecimiento. Entonces, creo que tiene esa utilidad. Es verdad que luego se añadieron más modelos porque la tecnología se ve como algo exógeno en Solo, y eso, claro, tampoco nos dice mucho porque es como una especie de accidente, ¿no? No explica muy bien de dónde sale eso. Pero bueno, a mí me gustó mucho leerlo. Es verdad que el libro me pareció un poco complejo, y, bueno, y habrá otros libros que lo fueron más, pero en general es un modelo que creo que tiene intuiciones interesantes y que vale la pena conocerlas. Ujú, ujú. Entonces, para recapitular un poco, entonces el problema con el crecimiento, ¿no? Con esa acumulación de capital es que si acumulas demasiado capital, puede haber un momento que, según solo, pues que dejes de crecer o porque tienes rendimientos decrecientes por la gente que tienes, ¿no? O sea, al final ya hay demasiado capital para la gente que tienes, o si metes gente, hay demasiada gente para tu nivel de capital. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo es que los países siguen creciendo? Entonces, pues de la nada, como maná ha caído del cielo, te viene la productividad, ese factor exógeno. Por eso, el modelo del solo decimos que es un modelo exógeno, ¿verdad? Ujú. Porque la explicación última te viene fuera del modelo. ¿Qué opinión te merecen los modelos exógenos en sí? Yo no tengo muy buena opinión, me parece un poco pereza económica el decir, bueno, esta variable te viene de fuera, te viene dada y ya está, no intentar ir un poco más allá, aún sin quitarle el mérito, como decías, solo que es un muy buen marco, sobre todo para iniciarte en el mundo de modelos de crecimiento, porque todo el mundo se basa en solo, pues al final es como el que todo el mundo se ha leído y a partir del que todo el mundo escribe y piensa. Sí, a ver, la verdad es que no, como digo, no soy una persona 100% especializada en estos temas, soy más una persona curiosa que creo que puede complementar a lo que sé, que es en mi especialidad, que es sobre todo el mundo de la banca, y tener este tipo de opinión sobre el crecimiento de una economía, pues es como una de las asunciones claves cuando estás en el banco o estás haciendo una planificación financiera. Más allá de eso, no es que conozca demasiado, en demasiada profundidad otros modelos, pero sí he hecho en falta, o creo que el problema de los modelos
exógenos es que queda demasiado ambiguo para mi gusto ese factor de productividad, ¿no? O sea, al final, si tú defines algo como lo que no puedes explicar, lo que no sabes explicar, mm, bueno, no veo mucho avance científico que se pueda hacer ahí o es un poco caja negra para mi gusto, ¿no? Me gustaría tener más detalles. Que igual es una complicación metodológica, no lo sé. O sea, yo ya no me atrevo a pronunciarme más en si deberían ser exógenos o endógenos. Y críticas que le puedes hacer al modelo de Solo? Es decir, algo que leyendo hayas dicho, mira, pues echaba de menos esto y hubiera Mm. incluido esto, aquí creo que se ha equivocado. Yo creo, o sea, como modelo basado en tres inputs, es sencillo, es conceptualmente se entiende bien y ha tenido la influencia en la contabilidad del crecimiento, que creo que es clave. Pero sí que he hecho un poco en falta, y él no se mete ahí porque digamos que lo da como por dado, todo el mundo de las instituciones, la seguridad jurídica, la estabilidad política, Sí, los fundamental, mercados. me parece clave para el buen funcionamiento y para la correcta acumulación de capital, que es la institución del dinero, ¿no? Correcto, o sea, él de alguna forma, por eso decía lo de convergencia condicional, el condicional viene de asumiendo que todo eso es idéntico. Y un ejemplo que se suele dar es el ejemplo de países de la OCDE que, bueno, es verdad que no son exactamente lo mismo y hay diferencias, pero bueno, a grosso modo se puede decir que son instituciones relativamente parecidas y sí que se vio un cierto crecimiento, especialmente por España, Italia, estos países, ¿no? Que en los primeros años eh, estaban como poniéndose al día, no haciendo el catch-up que se llama. Sí. Pero claro, muchos países, si no entras a ver ese tipo de detalles institucionales, yo creo que no te enteras de la película, básicamente. Ujú. Yo luego, no sé si la compartirás conmigo, pero una de las principales críticas que creo que se le puede hacer a Solow es el asumir que el capital es homogéneo, ¿no? El capital te viene dado en unidades de capital. En un momento del libro lo llama las fábricas que producen output, es decir, son capitales, son fábricas que producen más fábricas, ¿no? Capital que produce más capital. Y claro, ahí con eso te pierdes la posibilidad de pensar en rendimientos positivos incluso, rendimientos neutrales o positivos, es decir, que los bienes de capital pueden llegar a ser complementarios entre sí, no sé si estás aquí de acuerdo con mi crítica o no, intuyo que sí, pero es que a veces es así, los bienes de capital no siempre son sustitutivos o no siempre van a tener rendimientos negativos, pueden ser positivos incluso. Sí, ahí yo creo que la reflexión que has hecho es buena y estoy de acuerdo. O sea, al final, creo que el asumir que el capital es homogéneo, pues a modo de simplificación, para que pueda salir la curva y el modelo y demás, pues es una especie de sacrificio que a lo mejor tienes que hacer para un modelo muy sencillo, pero claro, si quieres que tenga poder explicativo en el mundo real, tampoco lo puedes hacer excesivamente genérico, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dices, que el capital se puede complementar. A mí el ejemplo que siempre me ha ayudado a entenderlo es pensar en a lo mejor una carretera, que sería un bien de capital, y una furgoneta, que sería otro bien de capital, pues por sí solos no sirven para mucho, pero cuando los complementas, aumentas muchísimo tus posibilidades de producción, ¿no? Entonces, ese detalle yo creo que es rico, que es interesante y que sería ideal introducirlo de alguna forma. Ujú. Pero claro, si el capital es heterogéneo y hay tantos bienes y hay tanto detalle, pues no sé qué modelo puede capturar eso. Entonces es como una especie de trade-off, ¿no? Que se dice en economía, entiendo. Bueno, el modelo de Garrison puede que haya capturar de alguna manera, ¿no? Con el triángulo hayekiano, con el capital dividido en distintas etapas, por lo menos para eso, para mostrar el factor tiempo y el factor de el capital dividido en distintas etapas según para lo que se utilice. ¿Crees que Robert Solow se merecía el premio Nobel por su trabajo? Yo pienso que sí. O sea, al final, simplemente por el impacto que tuvo y el modelo, aunque pueda parecer sencillo conceptualmente, a mí me ha servido mucho, me ayuda a explicar muchas cosas y como economista, digamos, no profesional, pero aficionado, pues yo considero que sí, la verdad. Buen autor. Ujú. ¿Y a quién recomendarías el libro? Porque, bueno, solo en principio tiene el paper donde lo desarrolla, fueron unos Ujú. papers de los años 50 y luego tiene esta recopilación de su trabajo, unas charlas que dio, que está en el formato libro, que es lo que leímos.
Y entonces cuando hablamos del libro hablamos de este, pero que al final me vale tanto el libro como los papers originales. ¿A quién le recomendarías leer este trabajo de Solow? Sí, bueno, tengo los libros aquí, o sea que los puedo ir enseñando. Este es el que comentas, ¿no? A ver, aquí, Teoría del Crecimiento, Ujú. que es, como decías, una recopilación de, bueno, de la teoría de Solow y después una serie de teorías posteriores, creo que es Romer, Lucas, etcétera. A mí el libro, bueno, me pasó lo mismo con otros autores, pero tienen una forma de expresarse que siempre quieren ser muy rigurosos y al final la matemática pues te ayuda a llegar a ese nivel de rigor y detalle. Yo no sé si es un libro que recomendaría a gente, o sea, para leer en la playa, digamos. Es un libro para leérselo con mucho cariño y mucho detalle. No sería un primer libro que recomendaría para introducirse a la economía del crecimiento. No sé si existen libros más sencillos. Yo sé que hay vídeos en YouTube o sea, igual no suena tan riguroso recomendar un vídeo en YouTube, pero eh, pues de Alex Tabarrok, por ejemplo, tiene un buen libro que te explica la teoría con gráficos animados y demás. Igual empezaría por ahí y si hay mucho apetito por seguir aprendiendo, sí entraría el libro, pero de primeras probablemente no. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo el otro día lo estaba explicando en clase el modelo de Solow y bueno, yo hice mi explicación tal cual y les dije, bueno, además complementariamente tenéis estos vídeos en YouTube, los del Marginal University, que están muy bien, son unos vídeos Ujú. que están muy bien, que lo explican bastante bien y que da igual que sean vídeos, vamos, o sea, lo que es buen contenido es buen contenido, este como este. Sí, el libro igual es para los muy cafeteros, ¿no? Para los que quieren meterse ahí Correcto. en solo y luego las contestaciones que hace solo a otros autores, o sea, que está bien completo. Perfecto, ahora continuando al siguiente autor, a Coase, Ronald Coase, que, bueno, leímos un libro con una recopilación de artículos y ahí tiene sus dos grandes artículos, ¿no? El del The Problem of Social Cost y el de The Nature of the Firm. ¿Qué nos dice Coase en cada uno de estos? Bueno, pues, o sea, como decías, voy a enseñar el libro para que veáis a cuál no, perdón, que siempre lo hago mal, aquí, Ese que es. sería algo así como la empresa, el mercado y la ley de Coase. Coase, bueno, es un economista de origen inglés que luego se trasladó a Estados Unidos, estuvo en distintas universidades y es un libro que la verdad gustó mucho. A mí personalmente pues se ha convertido casi en uno de mis autores economistas de cabecera y es verdad que tampoco es un libro excesivamente cargado, pero sí tiene unas pocas ideas, pero que creo que son muy potentes y ahora las comentamos, ¿no? El primer artículo, que creo que, bueno, pues es un artículo famosísimo dentro de la economía, supongo que de los más citados probablemente, eh, es el relacionado con la empresa. Él lo que se pregunta de alguna forma es, ¿cómo es posible que en este mar de mercados bueno, funcionan mejor o peor, pero bueno, se van vaciando y hay tantas transacciones? ¿Qué sentido tiene organizarnos en estas pequeñas islas o grandes islas, según cómo sea la empresa, de planificación centralizada? Cuando la planificación centralizada suele tiene una tendencia a la ineficiencia bueno, por temas de escala, conocimiento y demás, ¿no? La conclusión a la que llega, y esto lo escribe con apenas veintipocos años, cuando viaja a Sí, Estados Unidos. el libro lo escribe con, no, el artículo lo escribe con 22 y luego lo publica con 26, pero, o sea, que ya 26 me parece joven, pero es que lo escribió con 22, fue cuando estaba en la LSI, se fue a Estados Unidos. Eso es, él fue y creo que fue en Ford, que era un poco una de las marcas o empresas referencias en la época, ¿no? Estamos hablando, pues, creo que el paper es de 1930, 1940, o sea, más o menos en ese periodo, cuando Coase era joven. Y, y bueno, y él dice, ¿por qué? O sea, imagínate, vamos a ir a ejemplos que se entienden mejor, ¿no? O sea, yo podría, imagínate que quiero producir bicicletas, ¿no? Pues podría tener muchas transacciones bilaterales, como las llama él, con distintos agentes, pues tal persona para que sea el proveedor de las ruedas, para que me lo pinte, tal persona para que me lo comercialice o me lo anuncie en redes sociales, ¿no? O sea, podría tener
infinitas transacciones bilaterales en mercado, por qué organizarnos como empresa? Y él lo que habla, o el concepto clave que hay que traer es el concepto de coste de transacción. Claro, al final yo todo este tiempo que invierto buscando a la persona que me da las ruedas, a la persona que me pinta las bicis, los manillares, el marketing, luego, claro, cuando la venda, eso es una transacción comercial. Igual quiero que haya contratos. Ya cuando son cosas de más medio y largo plazo se suelen establecer contratos. Asesoría fiscal, asesoría jurídica, marketing, o sea, como todos esos equipos es necesario integrarlo bajo una empresa para minimizar los costes de transacción. Cuando tú lo integras todo bajo una empresa, de alguna forma, esas transacciones intragrupo o intraempresa mm, es como que no tienen IVA, o sea, no son transacciones y están bajo ese mismo paraguas. Eso hace también que la marca, si operas bajo el nombre de Decathlon, no tienes que perder tanto tiempo explicando a qué te dedicas, ya todo el mundo sabe, incluso van hacia ti. Hay también incentivos fiscales a veces, cuando operas como una empresa, pues tienes una serie de ventajas a lo mejor versus ser particular, bueno, o sea, un montón de beneficios, ¿no? Entonces, te pones a leer el capítulo y dices, wow, o sea, al final esto de la empresa pues tiene sentido y es todo ventajas, ¿no? Pero dice, cuidado, tampoco hay que llevarlo al límite, porque es verdad que si lo llevas al límite, podríamos montar una super empresa y no habría ningún, y claro, y minimizaremos muchísimo los costes de transacción, ¿no? Pero volviendo a lo de solo que decíamos, de rendimientos decrecientes, llega un punto que se vuelve ineficiente. Al final, coordinar todo lo que es la gestión, el management de equipos grandes, pues cualquier persona que lleve equipos sabrá que es complicado y cuantas más personas, más escala, menos cohesión, menos coordinación, hay un montón de dificultades, retos y eso hace que no tenga sentido montar una super empresa. Otro detalle que no sé si Coach incide especialmente, pero que también es interesante, es que, claro, si tú no pones precio a las transacciones intragrupo y todo es una transacción intragrupo, te cargas los precios, básicamente. Y en esos precios también hay información muy relevante, ¿no? De oferta y demanda, escasez relativa en un sitio o en otro. Entonces, bueno, al final se tiende a llegar a un equilibrio. Y ya la última idea es que ese equilibrio, digamos, del tamaño óptimo, hay que verlo de forma también dinámica, porque al final la tecnología influye mucho. En el libro nos reíamos un poco, que decía, claro, si tú montas una empresa y está al otro lado del Atlántico, pues el correo o el fax o no sé qué decía, tarda no sé cuántos días. Y nos reíamos, decíamos, claro, eso ahora pues puedes hacer un Teams, ¿no? O hablar como estamos hablando tú y yo en remoto. O sea, que a medida que avanza o hay cambios tecnológicos, puede variar ese óptimo, que es algo dinámico. Sí. Y luego también otra idea en la que Coase, no recuerdo qué iniciativa que trate, pero el hecho de tener una empresa, a ti como empresario, como emprendedor, te da la opción, te da la posibilidad de mandar y de implantar tu idea, ¿no? Que si a cambio tienes que estar haciendo todas esas interacciones, pues sí, igual lo puedes pedir personalizado como lo quieres, pero ya no tienes el mismo margen de poder, si así lo quieres, de toma de decisiones que tienes en tu propia empresa en la que tú mandas, que también será uno de los motivos, creo yo, por los que se forman empresas o por los que tiene sentido hacer empresas, para darle este espacio, este micro laboratorio de ideas al emprendedor. Sí, o sea, él es verdad que este artículo lo enfoca mucho en torno a los costes de Sí, sí, sí. transacción y la forma de verlo al final es, eh, claro, si las transacciones se dan en una especie de vacío y se dan automáticamente, pues igual no tendría tanto sentido montar empresas porque sería todo, harías así y ya estaría todo hecho, ¿no? Claro, si los precios funcionan tan bien, ¿para qué quieres empresas, no? Exacto, pero la realidad, ¿no? Es que esos costes existen. Y el coste de transacción se puede entender como todo aquello que no es estrictamente la transacción, ¿no? Y para que las transacciones se den, a veces hay que intermediar, hay que conseguir ponerte en contacto con la persona, venderse bien, etcétera, ¿no? 3.000, 4.000 cosas más que hay que tener en mente. Y ahí Coach yo creo que acierta mucho. A mí es un artículo, digo, ya digo que sí recomiendo muchísimo, muy fácil de leer y muy buenos descubrimientos, yo creo, buenas reflexiones. ¿Y a quién le recomiendas este artículo? Pues en cambio, este artículo sí que lo recomendaría a cualquier persona que se está interesando por la economía, incluso si quieres también por las finanzas, porque muchas veces asumimos que las empresas están ahí
Ujú. Y es verdad que si están ahí hay que preguntarse, oye, ¿por qué realmente esto está aquí, no? ¿Quién ha puesto esto aquí cuando podríamos tener todo transacciones bilaterales? Y la verdad es que es algo que ni siquiera me había planteado nunca, pero vamos, que creo que tiene todo el sentido del mundo. Sí. Y luego el siguiente artículo es el del problema del coste social, ¿verdad? ¿Qué nos Sí. dice Coase en este artículo? Vale, aquí al final se está como resolviendo un problema distinto, ¿no? O sea, al final en el mercado tenemos estas transacciones bilaterales, como las hemos llamado, y muchas veces, bueno, si las dos partes consienten, entendemos que se está generando valor en la transacción, porque si no, ¿por qué alguien consentiría libremente si no le interesa? ¿No? Eso es como una asunción básica en la economía. Ujú. Pero muchas veces hay una serie de efectos que pueden afectar a terceros que a lo mejor no han consentido a esa operación o son completamente ajenos, pero sí tienen que incurrir en un coste, ¿no? Que es lo que se conoce como una externalidad. Ujú. La externalidad pues, puede ser positiva o negativa, ¿no? Se suele centrar más en las negativas porque al final es un coste bueno, hay esa sensación como de injusticia, ¿no? Porque esa tercera parte no tiene nada que ver y sin embargo sí va a sufrir un coste, ¿no? Ejemplo típico de libro de texto, ¿no? No sé, si yo monto una fábrica, te vendo algo, estamos la mar de contentos, yo soy tu proveedor y tú me compras a mí, pero en el proceso tiro unos residuos al río que van cayendo por el río y les llega un tercero, ¿no? Y tienen que invertir en limpiar el río o lo que sea, ¿no? O su jardín, porque el Sería un residuo hace ejemplo de externalidad negativa, ¿verdad? correcto. Existen también las positivas, no es el foco del artículo, pero bueno, es simplemente un tema que Coase se plantea, porque en ese momento, cuando Bueno, se habla de... no es el foco y sí, porque está hablando sobre las abejas, ¿no? Es lo de la polinización y todo esto, sobre cómo resolver ese problema. Sí, a ver, es verdad que luego en el artículo entra en distintos ejemplos, casos, y algunos son casos reales, de litigios que han habido, muchos en el Reino Unido y demás. Y algunos es verdad que pueden ser una externalidad positiva, es decir, que te puede interesar pagarle a alguien para que genere esa externalidad positiva. Pero bueno, me he querido centrar mucho en las externalidades negativas porque son las que dan un poco, son las que dan más rabia, ¿no? A lo mejor a las personas que las sufren y más se protesta. Entonces, la doctrina económica dominante en ese momento, o la solución por default, sobre todo impulsada por Pigou especialmente, era pues realmente lo mejor que podemos hacer es imponer una especie de tasa o un Ujú. coste artificial sobre ese productor Ujú. para que lo incorpore en su decisión de negocio y antes de producir piense bien si le vale la pena em, producir ese bien si realmente internaliza todos los costes que está produciendo, ¿no? Ese coste tercero también lo internaliza. Y Coase lo que intenta desafiar en esa idea es decir, ¿realmente el impuesto pibuviano, la tasa, es la única solución que existe? O sea, ¿realmente las partes no podrían llegar a algún tipo de acuerdo? De acuerdo. ¿Y, y cómo llega, cuáles son las condiciones para poder llegar a este acuerdo? Él lo que explica, y digo, o sea, ya lo digo, o sea, mete como un montón de ejemplos. Empieza con un ejemplo de un agricultor y de un ganadero, y en este caso, pues el ganado está entrando al territorio del agricultor y a lo mejor dañándole algún cultivo, lo que sea. Llega a la conclusión de que si no hubiese costes de transacción, Ujú. que aquí pues ya hace una asunción con la cual yo en principio y mucha gente no estará de acuerdo, que no es el mundo real, pero bueno, a nivel hipotético vamos a pensar que no hay costes de transacción y no hay costes de asimetrías de información y que tenemos información perfecto y yo sé cuánto valoras tú como agricultor tu cultivo y yo tengo claro cuánto valoro lo mío. Ujú. En algunos, o sea, con independencia de quién tenga el derecho legal sobre el terreno, quién tenga la razón, siempre se va a llegar a algún tipo de pacto, de acuerdo entre las partes y finalmente el uso del terreno que maximice el output, digamos, la producción, es el que será llevado a cabo. Y en el ejemplo, bueno, no sé si lo voy a poder explicar del todo bien, pero él al final lo que llega a la conclusión es que una parte compensaría a la otra para que o haga la actividad o deje de hacerla, ¿no? Según si es una externalidad positiva o negativa.
y de esa forma siempre se llega a una especie de acuerdo óptimo, ¿no? O sea, que siempre el bien sobre el cual se disputa termina siendo usado para el mejor uso y la otra parte, pues, compensada, ¿no? Claro, esto en un mundo totalmente ficticio, porque lo que sabemos es que en el mundo real, pues, los costes de transacción existen, por eso también tenemos empresas, como estaba argumentando antes, y no siempre va a ser posible, pues eso, coincidir con la otra parte, llegar a este tipo de acuerdos mutuamente beneficiosos, ¿no? Y aquí es un poco donde el teorema de Coase, que él nunca lo llamó como tal su teorema, No, es verdad. pero Ni le fue gustó conocido. ni le gustaba que le Sí, llamasen así. él cree que se le malinterpretó un poco porque él solo estaba utilizando el mundo de sin coste de transacción como una especie de ideal y luego comprarte versus ese ideal, ¿no? Para ver las diferencias y cómo de lejos estás de ese punto. Pero he escuchado una interpretación del teorema de Coase que habla de que Coase piensa que no hay coste de transacción, lo cual suena ridículo porque todo su otro artículo va sobre los costes de transacción. Sería un poco extraño que ahora cambiase radicalmente de opinión. Yo no diría que pensaba que no había, sino si los costes de transacción son lo suficientemente bajos, son bajos, entonces ya Ujú. se puede dar esta negociación. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con esa idea. O sea, al final, aquí yo creo que lo que hay que sacar de del teorema de Coase, o las ideas del artículo de Coase, Ujú, es que no todo es un impuesto pigouviano, que puede haber espacio para negociaciones entre partes. ujú. Y yo creo que especialmente en casos donde las partes se conocen bien, tienen trato personal, probablemente pues sea mucho más fácil. Pero claro, a mí lo que tampoco diría que este teorema es la panacea y solucione todos los problemas de externalidades, porque al final no siempre es tan fácil organizarse, no siempre es tan fácil identificar a las partes que están siendo afectadas. Ponía un ejemplo, creo que era como un tren, ¿no? Que pasa por un montón de campos y ahora pues la tecnología avanza mucho, pero antes iban como soltando como unas chispas, ¿no? Y a veces se quemaban algunos cultivos. Pero claro, una vía de tren a lo mejor pasaba al lado de miles de campos, ¿no? Entonces, a veces cuesta mucho. Y ya el ejemplo extremo, si el ejemplo extremo del libro de texto, por ejemplo, la contaminación, si la quieres considerar como una externalidad negativa, ahí me cuesta ver cómo puedes llegar a una especie de acuerdo, ¿no? Pero bueno, no quita que sea un punto medio muy útil que sí se tiene que tener en cuenta, no ir por defecto a la solución del impuesto, pienso yo. Sobre lo que comentabas de él y el teorema de Coase y todo eso, un poco de historia económica, para que nos escuche que lo sepan también, que bueno, todo viene de que George Stigler, bueno, escucha el teorema de Coase y lo malinterpreta un poco, o sea, él lo interpreta como que todo intercambio, o sea, se podría resumir algo así como todo intercambio va a beneficiar o todo acuerdo va a beneficiar a ambas partes, pero claro, esto no te dice nada nuevo, esto ya te lo decía, ya te lo contaba Adam Smith, ¿no? Que todo intercambio voluntario era mutuamente beneficioso. Pero lo que dice Coase, como apuntabas, no es exactamente eso, sino algo que mencionabas, que aunque los derechos de propiedad no estuvieran claros, o aunque no hubiera derechos de propiedad, a través de estas negociaciones se podría llegar a acuerdos si los costes de transacción eran suficientemente bajos. Yo aquí no estoy muy de acuerdo o no creo que haya que ignorar, porque al final Coase lo que decía era incluso que había que ignorar, o sea, que se podía ignorar sin problema de quién era la propiedad de quién, es decir, que daba igual que esto fuera tuyo o mío, que simplemente podíamos entrar en una negociación y ya está. Pero claro, a mí eso de ignorar la propiedad me parece que se generarían unos incentivos, sobre todo a dejar de cuidarla, ¿no? Es decir, bueno, claro, pero es que esto es mío y si va a venir aquí cualquier persona y me lo va a quitar y vamos a discutir a ver quién lo valora más, qué incentivo yo tengo de tener algo, de cuidarlo y eso. Entonces ahí es donde yo personalmente más crítica le hago sobre toda esta segunda parte de Coase y al no aceptar, ya no sé si no aceptar, pero al no ver la posibilidad de los bienes de propiedad comunales, es decir, que existe la propiedad comunal y que si los costes de transacción son demasiado altos para, para negociar, podemos agruparnos como comunidad, ¿no? Lo que decías, el ejemplo del Ken y los campos por los que pasa el Ken. Bueno, pues puede ser la asociación de afectados por el Ken, por las chispas del Ken. O sea, y entonces es mucho más fácil negociar de uno a uno. Entonces, hay otras soluciones alternativas, aunque lo que
comenta Kikos, me parece un gran avance con respecto a los impuestos o a las subvenciones piguvianas. Sí que es verdad que me parece que ignora o por lo menos desdeña la importancia de los derechos de propiedad, es decir, que da igual, que al final, aunque sea de quien sea, cualquier negociación, si los costes de transacción son lo suficientemente bajos, iba a ser beneficiosa para ambas partes o podría funcionar o que era mejor que la alternativa que los impuestos y subvenciones. No sé qué opinas de esto. Yo creo que lo que él decía de la propiedad, que no era tan relevante quién tenía el reclamo sobre la misma, es sobre todo porque puedes, en ciertos escenarios, ya digo, costes de transacción cero, información perfecta, etcétera, etcétera, llegar a la conclusión de que es mejor pagarle a la otra persona, ¿no? Para que te deje hacer su actividad y causarle la externalidad, ¿no? O sea, que en ese caso puede que sí sea relevante, ¿no? El que tú tengas la propiedad porque recibes una compensación por el daño que recibes y las dos partes al final están mejor de lo que estaban antes. Es verdad que lo que dices tú, ¿no? Como que el ignorar la propiedad pues suena como muy radical, ¿no? Porque al final pues no está bien, ¿no? Que causes un daño sobre una propiedad ajena. O sea, es algo de sentido bastante común, pero en el marco que piensan la mayoría de economistas, que a lo mejor tendríamos que haber dicho al principio, siempre es como una especie de persona que busca maximizar la utilidad, que llegará a pactos para conseguirlo, que tiene costes de oportunidad cuando opera, no una especie de ser, digamos, moral o altruista o como lo quieras ver, o sea, es como una especie de, sí, de maximizador de la utilidad, ¿no? Que a mí no me parece un mal marco para pensar. Luego veremos que, por ejemplo, Buchanan reclama que se utilice esa misma forma de verlo para los políticos y demás, pero no me quiero adelantar. Pero es un poco el esquema conceptual. Trabajadores que quieren maximizar su salario, empresas que quieren maximizar su beneficio y a partir de ahí eh, plantearse cómo es el mundo. Es verdad que es como una simplificación, una agregación, pero yo creo que de media pues tiene sentido, tiene lógica la forma de verlo. Luego hay una cosa que, de nuevo, igual esto ya es pasarme porque ni he profundizado lo suficiente, ni me gustaría algún día escribir sobre ello, reflexionar o ver si alguien ha hablado más sobre ello, no lo sé, simplemente una idea que tuve leyendo y pues aprovecho y la comparto contigo, que es que sí que importa además también el derecho de propiedad por ver quién hace el primer movimiento de solicitar este acuerdo, ¿no? Porque puede que haya una especie de precio pedido y precio ofrecido para la negociación, ¿no? No es lo mismo que vaya yo a ti y te diga, oye, por favor, deja de hacer este daño, o que vengas tú a mí y me digas, oye, por favor, ¿cuánto tengo que pagar para poder contaminar aquí? Que igual en esa negociación sí que hay un poco de spread entre el ask price y el bid price, o sea que eso sí que puede ser interesante ver si hay en que también la posibilidad de que importe de eso, quién da el primer paso en la negociación, que usted diría que no. Yo digo, es que en la vida real me parece que sí que importa quién va a pedir qué. Bueno, y en la vida real también hay cuestiones de egos, de conflictos personales que se pueden meter en medio, de yo soy más chulo que tú, o sea, que O el sesgo del anclaje, ¿no? De ya te he dado un precio, entonces rondamos a través alrededor de este precio. O sea, o sea, cuando hablamos de maximizadores de la utilidad, mm, tampoco quiero hacer una caricatura, ¿no? Pero al final lo que buscas es como pensar en, bueno, cómo se comportaría una persona racional, ¿no? Es como si simplemente seguía por sus incentivos, ¿qué sería lo más lógico que hiciese? ujú. A mí no, o sea, digamos que no me parece descabellado pensar que de normal la gente será así. Es verdad que luego hay momentos, ¿no? Sesgos, todo el tema de la economía conductual, etcétera, ¿no? Que a veces te desvías un poco de ese homo económicos. Pero bueno, tampoco, o sea, tampoco diría que la gente es un minimizador de la utilidad, creo que es más bien un maximizador, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo con el que me parece más plausible. Yo, por seguir a Vernon Smith, yo creo que él defiende lo que se llama la racionalidad ecológica, que depende del medio en el que estés, de con quién te estás relacionando, serás un mayor o menor maximizador de la utilidad, ¿no? No es lo mismo el comportamiento en casa con tu familia, amigos, tal cual, que el comportamiento en el mercado con entes y individuos despersonalizados que no los conoces, simplemente interactúas con ellos sin saber quiénes son ni qué opinan ni nada, y que pues depende de dónde estés,
serás más o menos racional, entendido racional como el Max, ¿no? El maximizador de Ujú. utilidad, el Maxiu. ¿Qué críticas le harías tú a estos dos artículos? ¿Y alguna? Pues al primero, poca crítica, igual lo que comentaba antes de los precios, ¿no? Que no sé si he hecho un poco en falta esa idea de que si montas una super empresa dejan de haber precios, por lo que digo, no hay transacciones, no hay IVA intragrupo, ¿no? Y se pierde esa información. Eso a lo mejor es la mayor crítica que le puedo hacer. Ya digo, es un artículo que me gusta mucho, entonces casi me da un poco de reparo criticarlo. De una Y integración vertical total, dirías, ¿no? O sea, es decir, si está integrada verticalmente, es decir, desde el principio hasta el final de la cadena, ya, y te quedas sin precios. claro, ¿no? Y que a veces, bueno, Coase va en esta línea, no es una crítica, pero que hay veces que las fusiones son maneras de desbloquear valor, ¿no? Que a veces lo que se dice, ¿no? 1 más 1 igual a 3, Ujú. en el sentido de que el grupo, pues a lo mejor tiene mejor economías de escala, ¿no? O lo que sea, puede eliminar duplicidades, tipo de cosas. Aunque bueno, a veces no todas las fusiones tienen por qué ser así. Y a veces es justo lo contrario. A veces hacer un spin-off, separar o trocearte, eh, puede hacer que tus mejores marcas se quiten el lastre de otras marcas que no estaban funcionando y a nivel de valor para el accionista sea mejor también. Entonces, eh, bueno, a lo mejor esas consideraciones también sería interesante que las hubiese tocado, pero bueno, ya digo, es un artículo de 30 páginas, no es excesivamente complejo y los temas que toca creo que los toca muy bien, entonces tampoco soy muy crítico. Ujú. Y el artículo del coste social, eh, creo que lo hace bien, o sea, pensando en ese mundo ideal y luego alejándose hacia algo más real, o sea, que me parece un desarrollo lógico correcto. Me gusta que ponga muchos ejemplos, a mí me gusta poner ejemplos y leer ejemplos, que creo que se entienden las cosas muy bien. Eh, a lo mejor me hubiese gustado que hubiese comentado esos casos de externalidad en los que los costes de transacción son tan altos, a lo mejor que se mojara, ¿no? Y nos dijese cuál es su vía óptima. Yo apuesto que hubiese dicho que a lo mejor solución estatal por un tema de coordinación y de los costes también de organizarse, a veces es mejor que te lo dicten desde arriba, ¿no? Y lo solucionen. Intuyo que hubiese ido en esa línea, pero no me atrevo a decirlo muy firmemente tampoco. Uno de las cosas que más me gusta de Solo, o donde más lo aplico a veces en el día a día por lo menos, es de Solo, perdón, de Coach, es en el hecho de si no te gusta algo, paga porque no se haga, ¿no? Un poco solucionar esto en actividades del día a día, ¿no? La gente que está en contra de los toros. Y digo, bueno, pues paga a la gente para que no vaya. Lo mismo que esto, vas a la puerta de las ventas aquí en Madrid y le dices a la gente, bueno, ¿cuánto te tengo que pagar para que no vayas? ¿Cuánto tengo que pagar para que no compres entrada? Y esto aplicado en muchas otras cosas que no nos gustan y simplemente igual aplicar el teorema de Coase nos funcionaría mejor que prohibir las cosas, ¿no? No sé qué te parece, no sé si te parece una buena idea para prohibir ciertos, o no prohibir al revés, para impedir ciertos comportamientos que no nos gusten, pagar para que no se hagan. A mí me parece buenísima y es una idea que no sé si lo sabías, pero que está en el Public Choice. Ujú. Eh, se me ha ido el concepto exactamente, pero una cosa es votar en contra de algo que no te gusta, ¿no? O sea, votar o votar al partido que defiende prohibir lo que a ti no te gusta, que eso te cuesta cero, que de boquilla, pues sí, sí, yo esto lo quiero prohibido y ya está, ¿no? Voto y además estoy súper orgulloso. Y la otra es cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para que esta actividad que tanto te molesta, ¿no? Ponías el ejemplo de los toros, ¿no? Pues se puede pensar en muchas actividades también que a la gente no le gusta que se hagan, pero que al final son actividades libres y consentidas, ¿no? Entonces, en principio no habría ningún motivo para prohibirlas, ¿no? ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para que esto no suceda, ¿no? Y ahí yo creo que nos llevaríamos sorpresas. O sea, hay una frase en inglés que me gusta mucho que dice, ¿no? Put your money where your mouth is. O sea, que de alguna forma, si tanto te gusta y tanto vas a ver de esto, mete aquí tu pasta y demuéstralo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. ¿Crees que Coase se merecía el Nobel? Sí, yo creo que merecido. Ideas.
no extremadamente complejas y muy bien divulgadas para que una persona como yo, que no es experto en economía, haya disfrutado leyendo el libro y merecido, sí. Y recomendado también. Ujú. No, yo totalmente. O sea, de todos los autores, yo creo que sería el que más recomendaría o el que recomendaría a un mayor público. Cualquier persona se lo puede leer, lo va a entender y va a sacar algo de ello. Ujú. El siguiente autor, Lucas. ¿Qué nos cuentas de Robert Lucas? Perfecto. A ver, pasamos a... ¿Te gusta tanto como le gusta a Milei, que a dos de sus perros les llama a uno Robert y a otro Lucas? Vale, este es el libro de Lucas, es una recopilación de artículos. El ganó el Nobel creo que a finales, o sea, en el 95, si no me equivoco, o sea, a cierre de siglo. A mí Lucas, a ver, creo que toca temas interesantes. Es verdad que tiene una forma de expresarse, para mi gusto, excesivamente rigurosa, Ujú. excesivamente matemática, y eso que, bueno, comentabas, ¿no? Que yo estudié matemáticas, o sea, que en principio no me parece mal el uso de las matemáticas y a veces es el mejor lenguaje para expresarse, ¿no? Las consecuencias lógicas de algo. Pero en este caso, tampoco diría que es una especie de abuso, pero al intentar ser tan riguroso, hace que, por ejemplo, pues gente como yo, interesada en aprender en sus ideas, que ahora las comentaremos todas, eh, digamos que se pierda un poco o cuesta un poco ver cuál es el mensaje. O sea, todo lo contrario a lo que decíamos de Ronald Coase. Vale, dicho este disclaimer, ideas de Lucas que me gustan, aunque creo que son interesantes. Pues no podemos dejar de mencionar las expectativas racionales, ¿no? Que al final es su tema, ¿no? Su punto más destacado. ¿Qué es esto de las expectativas racionales? Él, de alguna forma, considera que una acción racional es aquella acción de tipo intencional que incorpora toda la información de la que dispones en ese momento y es coherente con los fines que quieres conseguir, ¿no? Él, en el mundo este de expectativas, esto es racional. ¿Expectativas qué es? Expectativas es que tú, a medida que te pasan cosas en la vida, pues aprendes y de alguna forma esas ideas que calan en tu cabeza, pues luego pueden alterar la forma en la que tú actúas. ¿Vale? Y esto que estoy diciendo que suena como muy difuso y demás, es algo sencillo como que no puedes engañar a la gente muchas veces. Ujú. Que finalmente se van a dar cuenta del truco y van a adaptarse, ¿no? Él, pues, desarrolló un modelo interesante, ¿no? A nivel conceptual de islas, en los que tenía personas en distintas islas e iban como, bueno, vas avanzando en el tiempo, te iguala a cero, te iguala a uno, ¿no? Vas avanzando y van pasando cosas y ves cómo van aprendiendo, van reaccionando, ¿no? Pues también puedes ver lo que les ha pasado a los otros. A lo mejor pues en tu país no ocurre el problema X, pero ves que el país de al lado sí, entonces también puedes aprender. Entonces a mí me parece un marco conceptual interesante. Es verdad que no, ya te digo, luego el desarrollo matemático es súper técnico, súper complejo, que se va hasta la quinta derivada si hace falta, pero bueno, eh, como marco conceptual y como idea está bien. ¿Y contra qué luchaba en ese momento? Y con esto ya termino el tema de las expectativas. Pues el tema de moda en la época, cuando él escribía todos estos artículos, creo que era a principios de los 70 y demás, pues todavía están un poco atascados en el debate de la curva de Phillips. La curva de Phillips venía explicando, ¿no? Y tiene un track record empírico bastante bueno, al menos en el siglo anterior, de que había una especie de trade-off, de intercambio entre lo que es el paro y la inflación, y de alguna forma, pues, o tenías, o sea, que si querías jugar, ¿no? Podías como tirar de las dos palancas, ¿no? De una o de la otra, pero no de las dos a la vez, ¿no? Y lo que le rompe un poco el paradigma a todos los economistas en ese momento, ya había habido críticas anteriores, como Friedman, por ejemplo, etcétera, pero lo que le rompe un poco es la estanflación. ¿Cómo es posible, ¿no? Bueno, que haya periodos con la inflación alta y con crecimiento bajo ligado a mucho paro, por ejemplo, ¿no? Que eso va a contrario a la regla de Phillips. Y lo que propone Lucas también en torno a la curva de Phillips es que en el largo plazo no se tiene que ver como una curva descendiente, ¿no? Entre paro o inflación,
sino que en el largo plazo, si la gente sabe que estás jugando con ellos, con la inflación especialmente como palanca, se tiende a convertir en algo vertical y deja de ser relevante y se pierde ese juego. El factor sorpresa, ¿no? De jugar con la inflación. Exacto, y de hecho él pues tiene un montón de estudios en el libro hablando de distintos países y se ve pues que en países más desarrollados, con un marco institucional muy creíble, pues cuesta más, o sea, es más fácil a lo mejor colarla a veces porque dices, bueno, es una institución fiable, me fío, ¿no? Y a veces pues te puedes llevar una sorpresa. En cambio, en países, ponía el ejemplo de Argentina y algún otro citaba, no recuerdo bien, decía, claro, ahí la gente está ya tan preparada y tan entrenada que, que es muy difícil que juegues con políticas fiscales, políticas monetarias y les pilles desprevenidos. Ya saben la que se viene y van a anticipar o a descontar tu movimiento antes de que tú lo hagas. Entonces tu política se vuelve pues ineficaz, no consigues lo que buscabas. Y esto que dices casa también muy bien, ¿no? Es la base luego para la llamada crítica de Lucas. Sí. ¿Qué es exactamente Eh, esto? Eso es, o sea, la crítica de Lucas es una crítica a la econometría. Ujú. La econometría pues se basa especialmente en el uso de regresiones, ¿no? De buscar qué variables explican el cambio en otra variable. De alguna forma, un poco como lo que estamos viendo antes de qué explica el output, ¿no? ¿Qué variables puedo utilizar, qué variables X para pues, entender una variable Y? Y lo que dice Lucas es que en ese momento pues, los modelos econométricos estaban en auge y tampoco quiero atacar aquí a una especie de muñeco de paja porque soy consciente de que los modelos han ido avanzando y a lo mejor lo que era un modelo de los 70 pues ahora pues, ya no es tan relevante como en esa época. Pero bueno, lo que decía Lucas, que a lo mejor la crítica sí sigue siendo válida, es que a medida que tú vas persiguiendo ese equilibrio. Es decir, si tú tomas una decisión de política pública en base a lo que te diga el modelo econométrico para controlar las variables, estás de alguna forma alterando el comportamiento de las personas, ¿no? Como son seres eh, que tienen expectativas y demás, vas a cambiar su comportamiento y vas a desplazar el punto de equilibrio. Ujú. Entonces es como que siempre vas a intentar acercarte a ese punto de equilibrio óptimo que persigues y al perseguirlo lo vas a mover. Entonces es como que nunca vas a conseguir llegar a él. Al menos como yo he entendido la crítica que hace a la econometría. Ujú. Y aparte de la densidad de su escritura, ¿alguna crítica que digas, oye, mire, yo creo que Lucas aquí se equivoca bastante? Mm, a mí me sorprendió que, digamos, que fuese tan revolucionario meter las expectativas. O sea, digo, ¿cómo es posible que hasta los 70 no fuese una obviedad lo de la idea de que la gente responde, reacciona, aprende, ¿no? Eh, yo creo que no era una sorpresa, o sea, que ya lo sabían los economistas, lo que igual lo que ha hecho Lucas, que fue novedoso, fue incorporarlo en esos modelos econométricos. Mises ya lo decía. Mises, Ujú. la idea que puedes sacar de Lucas la puedes encontrar en el de The Ultimate Science o The Ultimate Foundation of Economics, algo así. Yo ahí es donde la leí por primera vez. Y luego leí a Lucas, me gustó porque, bueno, pues como lo establece, ¿no? Te lo pone más en el lenguaje mainstream, en el lenguaje económico, y para ellos entiendo que sería la forma de entenderlo, de respetar el argumento, pero no es algo tan novedoso. Mm, o sea, en el debate que tienen más adelante, en los últimos capítulos, que se pone a hablar, que es un poco la consecuencia lógica de las expectativas racionales, ¿no? Pues si lo que funciona o la forma en la que actúa la gente está basada en expectativas racionales, démosle seguridad, démosle reglas, un marco en el cual puedan operar, que sea estable y de alguna forma predecible, ¿no? Eso creo que es la consecuencia lógica, me parece razonable y creo que hasta cierto punto pues tener ese tipo de reglas y él está de hecho muy a favor de las reglas que proponía Friedman.
la famosa, ¿no? De la regla monetaria de que, no sé si era el M1, que lo pone en el libro, al 4%, al 5%, no lo recuerdo bien. Pero de alguna forma, el dejar claro lo que vas a hacer y comprometerte y luego, si puedes dejarlo reflejado en una constitución o donde sea, para darle más credibilidad, eso sería óptimo porque la gente tendría clarísimo qué va a pasar y de alguna forma facilitas la planificación, ¿no? De los hogares y de las empresas, ¿no? Aquí un poco la crítica que se le puede hacer es que, claro, a mí las reglas en principio me gustan, pero sí hay un factor de discrecionalidad, no en el momento que la regla ya está en marcha, sino en el momento de crear la regla. Entonces, bueno, si es una buena regla, pues diría que adelante. El problema es que, claro, también las cosas van evolucionando, a veces las reglas se pueden quedar obsoletas y creo que es parte del proceso. Entonces, si te atas demasiado fuerte de pies y manos, pues a veces no puedes luego solucionarlo, ¿no? Me hubiese gustado como que hubiese a lo mejor comentado un poco más esa tensión Ujú. entre reglas y discrecionalidad. Sí, bueno, es lo que iba a comentar ahora, que es un famoso debate dentro de la teoría monetaria o de la política monetaria de reglas versus discrecionalidad. Y claro, la public choice después, ¿no? Con Buchanan veremos por qué las reglas no siempre son buenas, hay algo más allá, ¿no? Hay cierta discrecionalidad, como comentabas, a la hora de decir esa regla y esa discrecionalidad puede que sea, puede que ya te dé la regla fallida desde el principio, ¿no? Puede que te dé una regla defectuosa. Así es. ¿Crees que se merecía el Nobel? Em, a ver, yo lo que he escuchado sobre Lucas a terceras personas, economistas que sigo, gente mucho más inteligente que yo, con más formación en lo que es el mundo de la economía más académica, tienen muy buena opinión de él y es verdad que, bueno, cuando murió hace, no sé, fue el año pasado, hace muy poco, Ya de poco. eh, pues se habló súper bien de él. A mí creo que a nivel pues, intelectual me parece bueno, sin embargo me ha costado mucho, digamos, entender bien sus ideas, ¿no? Así como Coase lo he podido leer y entender bien. A mí, Lucas, me parece que me hubiese gustado leer como alguien que tradujese lo que quería decir y a lo mejor estaría más a favor. Tampoco estoy necesariamente en contra, o sea, creo que lo poco que he entendido tiene mucho sentido y es coherente. Entonces, es el único autor a lo mejor de los que vamos a ver por ahora que pienso que puede que sí merecido, pero no estoy muy convencido, porque no he llegado a ese nivel de profundidad y por eso no estoy tan cómodo recomendándolo. Pero bueno, Ujú. en principio sí. Kenneth Arrow. ¿Qué nos cuenta Arrow? Perfecto. A ver, damos un salto. Este es el libro, la portada muy bonita, con un dibujo. Eh, a ver, Arrow es previo, digamos, a Lucas, o sea, nos estamos tirando atrás. Bueno, el Nobel se lo dieron, tengo aquí apuntado en el 72, pero bueno, es un economista que se centra en el desafío de conseguir agregar preferencias colectivas. Ujú. Esto, pues, imaginemos, ¿no? Un formato de grupo y no tiene por qué ser algo estatal o de gobierno, o sea, puede ser un grupo de amigos, por ejemplo, decidiendo a dónde quieren ir a cenar, ¿no? O sea, pensando cuál sería el sistema más justo para tomar esa decisión colectiva, ¿no? En este marco, él lo que reconoce es que la gente tiene preferencias individuales, está clarísimo, o sea, a ti te gusta más a lo mejor comer pescado, a mí me gusta más comer carne, por ejemplo. Son ejemplos, pero que cada uno tiene su preferencia individual y sobre esta preferencia individual hay que pensar cómo podemos hacer para agregarlas. Él rechaza de entrada la posibilidad de hablar de intensidades. Él prefiere hablar de hacer rankings, de ordenar las cosas. O sea, de decir, mira, mi primera opción es comer, sigo con el ejemplo de antes, comer carne. Segunda opción, comer pescado. Tercera opción, comer pasta, por ejemplo. Así es como él opera. O sea, él no te está diciendo, quiero comer carne muchísimo más infinito por encima de lo que quiero comer pescado. No, no, dice, ordénamelo y no entremos en el mundo de las intensidades porque es verdad que ahí eh, yo creo que abres un melón demasiado complejo. Y piensa, vale, vamos a diseñar un sistema que sea justo. Para que sea justo, le voy a pedir condiciones muy sencillitas
pero que todos estaríamos de acuerdo en que un sistema de agregación debería tener. Y a ver, son 5 características. La primera, tiene que ser, tiene que ser universal. Es decir, tiene que agrupar todas las preferencias de todos los miembros del grupo. O sea, no puede ser que solo en un grupo de 5 personas seamos tú y yo los que decidan. Digamos que se tiene que tener en cuenta a todos. Algo muy, muy coherente y nada controvertido, creo. Tiene que ser un ranking, digamos, que respete la racionalidad, que sea, por ejemplo, la propiedad de transitividad. Es decir, eh, si a mí me gusta más, como decía, la carne que el pescado, y luego el pescado me gusta más que la pasta, puedo decir lógicamente que la carne me gusta más que la pasta. Si no fuese así, sería una incoherencia lógica, ¿no? Entonces, la regla tiene que respetar, por ejemplo, la transitividad. Tercer requerimiento, tiene que respetar lo que se llama el principio de unanimidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a todos nos gustase más la carne que el pescado, no puede ser que la regla diga que vamos a comer pescado. ¿Cómo es posible si a todos nos gusta más la carne? Ujú. Algo también súper razonable, creo. O sea, no es nada controvertido. Luego, la cuarta, y esta, bueno, la explico, es la independencia de alternativas irrelevantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo sigo carne sobre el pescado, el hecho de que yo meta la pasta en el menú no debería cambiar esa relación. O sea, que no por meter opciones al paquete de cosas que puedo elegir que son irrelevantes, debería alterar mis preferencias, ¿no? Y ya la última condición, la quinta, es que no puede haber un dictador, ¿vale? ¿Y qué quiere decir un dictador? Que no se refiere a un dictador en plan, en el sentido político de la palabra, no de un sistema dictatorial, sino que se refiere más a que siempre recaiga sobre una persona la decisión, o sea, que sea como el pivotal, ¿no? O sea, que esa persona sea la que decide siempre, o sea, que solo viendo lo que hace esa persona, tú ya puedas saber qué va a hacer el grupo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este teorema? Que si tú tienes tres o más personas, aquí, bueno, hay todo un razonamiento lógico que en el libro pues explicará con mucho más detalle, o sea, no voy a entrar mucho a la prueba, digamos, matemática, porque se nos puede ir aquí la charla, pero la conclusión es que si hay tres o más personas, ningún sistema va a cumplir estos 5 criterios tan sencillos y tan razonables que está comentando. La única opción que tenemos es que haya, o sea, sería meter un dictador para que se cumplan las 4 primeras, pero claro, como hemos dicho que no podemos tener a un dictador, ninguna cumple plenamente las 5. Eso es, espero que lo haya explicado lo más sencillo posible, el teorema de imposibilidad de Arrow. Y aquí, claro, yo una vez entiendo esto, digo, vale, ¿para qué nos sirve esta idea, no? ¿Qué conclusiones he sacado? Primero de todo, que por mucho que algo lo hayamos votado, da igual el sistema, ¿no? Que sea una mayoría absoluta, por varias rondas, ¿no? Hay varios sistemas, por ejemplo, a nivel político hay varios sistemas electorales, ninguno va a ser, o sea, que todos van a tener esa especie de problema de que ninguno va a cumplir las cinco premisas que pensamos que eran razonables. Entonces, que siempre van a estar como viciados o que siempre van a tener ese problema. Entonces, hay que ser un poco cautos a la hora de decir, la gente ha escogido y quiere esto, porque fundamentalmente la regla que hemos usado tiene algún problema, o sea, no ha cumplido las 5 premisas. Entonces hay que ser un poco más escépticos con la gente que nos diga la voluntad popular ha escogido tal, o todo el mundo, Claro, porque o... Ujú. el caso, la aplicación más práctica o donde más se escucha mencionar el teorema de imposibilidad de Arrow es con la democracia, justo, ¿no? Pero entonces, eso es lo que nos dice es que, como decías, no hay ninguna buena democracia, o por lo menos ninguna perfecta, ¿no? Ningún sistema de agregación Sí, perfecto. o sea, la democracia sería un buen ejemplo. Si quieres ponerte menos político, a lo mejor una comunidad de vecinos. Ujú. Pero todo lo que implique agregación de grupo, no hay esa forma óptima, digamos, de agregar las preferencias. Entonces, hablar de la preferencia del grupo siempre tiene ese problema, que la forma que has usado para sacar la preferencia del grupo, el método, no es
no es justo, no es puro al 100%. Tampoco quiero llegar yo aquí a una conclusión de que no tenga ningún sentido hacer votaciones. O sea, si no te gusta la democracia, pues en un contexto de comunidad de vecinos, por ejemplo. O sea, que a veces hay que tomar decisiones, no siempre van a ser óptimas y pueden tener vicios y sesgos y demás, pero que en la vida hay que tomar decisiones colectivas a veces es una realidad, ¿no? Entonces, tampoco el teorema de Roth te tiene que llevar a encerrarte en un sótano y no querer eh, entrar en ningún tipo de decisión colectiva. Pero sí reconocer que puede tener limitaciones y que no es la panacea. Y, y entonces, ¿qué solución hay para... o igual ya es meterse demasiado en política, ¿no? Pero ¿hay alguna solución? ¿Nos propones alguna alternativa? Que sí que parece que pueda respetar las preferencias de las personas. Em, Creo que Arrow no entra mucho en detalle. O sea, yo creo que se queda como un poco frustrado, ¿no? Con la conclusión a la que ha llegado, pero bueno, la acepta, ¿no? Al final hay que ser rigurosos. Ujú, La solución, pues, claro, no, sabiendo que ningún sistema va a ser perfectamente eficiente, a lo mejor yo lo que diría es, pues sí, a lo mejor a reglas de mayoría o lo que sea, ¿no? Votación no lo veo mal, ujú, solo que sería un poco más cuidadoso con el lenguaje de la comunidad quiere esto, el grupo quiere esto. O cosas tipo el interés general es este, porque se ha votado. ujú, Claro, es un sistema que no es perfectamente justo porque esas cinco premisas tan sencillitas, tan lógicas, tan razonables, no las está cumpliendo ningún sistema, ¿no? Entonces, yo no lo diría como una especie de crítica contra cualquier sistema de votación de automáticamente no puedes hacer nada, sino más bien como una especie de señal de cuidado, ¿no? De bajar un poco, eh, bajar un poco el tono, ¿no? Cuando se habla de decisiones en grupo, por mucho que se haya votado. y bueno, entonces sobre Arrow hemos visto esto y críticas que tengas, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que esas cinco premisas son tan razonables como él propone? Sí, o sea, yo al final me gusta mucho abordar todo lo que leo, lo que aprendo en general desde el sentido común, que sea lo más razonable posible y siendo generoso con la postura de los autores siempre. Y en el caso de Arrow, pues creo que hace un buen desarrollo. Es verdad que tiene partes también, ya digo, que el desarrollo lógico pues tienes que estar concentrado y tal, pero lo puedes seguir razonablemente bien. Yo creo que si no queda claro leyendo el libro, seguro que hay un montón de vídeos por ahí que te ponen ejemplos muchísimo más gráficos y se puede entender bien. El teorema en sí no dudo que sea correcto. O sea, pienso que si no fuese correcto, hubiese algún fallo en la lógica de la deducción, alguien lo hubiese señalado ya. Así que no tengo motivos para asumir que esté mal, entonces lo doy por bueno. Y, y creo que es útil por lo que decía, por rebajar un poco esa sensación de que, oh, si se ha votado es lo que la comunidad o el grupo quiere, no necesariamente. O sea, hay ese tipo de problemas que no podemos ignorar. Ujú. ¿Crees que Arrow se merecía el Nobel? Yo creo que sí. Yo creo que en este campo, eh, bueno, me da la sensación que en la época en la que escribe Arrow, que luego de alguna forma creo que impulsa al public choice, o sea, no digo que sea un descendiente natural, pero sí ese tipo de ideas, el ser un poco más escéptico con estos sistemas que tenemos y el pensar en reglas y demás, creo que prepara un poco el camino a que luego nazca bueno, la escuela que comentaremos después. Y creo que el teorema está bien tirado. No, no sé, no tengo ningún motivo para pensar que no sea correcto. Y para mí sí se merece el Nobel porque creo que antes de esta información, de este conocimiento, sabíamos mucho menos sobre agregación de preferencias. Ahora sabemos mucho más. No digo que esté todo descubierto, seguro que hay más por hacer, pero un paso adelante muy importante y para mí eso sí se merece un Nobel. Y por último, Buchanan, de la Public Choice, de la Escuela de Elección Pública, que ya hemos mencionado un par de enseñanzas de
de su escuela, Calculus of Consent, con Ujú. Gordon Tullock, ¿verdad? Sí, a mí también me sorprendió, o sea, pensaba que era solo Buchanan, pero luego cuando me compré el libro vi que estaba su compañero, Gordon Tullock. Ujú. Que A ver, ha escrito muchos artículos y eso. Bueno, ¿qué nos cuentan aquí estos dos autores? vale, a ver. Buchanan y Tullock también en gran medida son como grandes impulsores de este movimiento de Public Choice que en español creo que se llama elección pública. Sí, Escuela de Creo que eso es. Creo que dan un salto muy relevante y básicamente el problema que intentan solucionar o el misterio o el desafío o como lo quieras poner es ¿por qué cuando estamos hablando de individuos privados o empresas partimos de un margen que es justo lo que comentábamos antes, de maximización de la utilidad, el trabajador quiere maximizar su salario, el empresario o la empresa quiere maximizar su beneficio, asumimos el interés personal de alguna forma, que ya digo, no me parece nada descabellado, con los matices que ya hemos hecho antes, pero bueno, por no reiterarme. ¿Y por qué cuando damos el salto a la esfera política, a la esfera pública, asumimos que el único objetivo, es, por ponerlo en los mismos términos, es maximizar el bien común? ¿No? Él lo llamaba la política sin romances, creo que decía, ¿no? Entonces, Pues, él simplemente, tiene un o artículo que se ellos, llama... o sea, Buchanan y Tullock lo que plantean es, vamos a utilizar este marco conceptual que nos ha ido también en la economía Ujú, y la vamos a aplicar a la política. Vamos a entender la política como también como una especie de mercado en el cual hay una serie de actores distintos, no solo los políticos, que por supuesto, pero también están los votantes, están los grupos organizados, los lobbies, y bueno, y dentro de este ecosistema también se están dando una serie de intercambios, hay una serie de transacciones, entonces vamos a pensar que cada uno tiene sus intereses personales, que no existe tal cosa como el bien común. Buchanan lo que dice, bueno, cuando digo Buchanan es Buchanan y Tullock, pero se entiende, que, que si fuese tan claro lo que es, si estuviese tan claro lo que es el bien común, y ya hemos visto antes con Arrow que no lo está, eh, sería tan fácil como meter a un dictador, ¿no? Y que hiciese el bien común, que es tan fácil deducir lo que es y que todos tenemos tan claro, y que ese sería el sistema, vamos, súper eficiente. Otras reflexiones que hace Buchanan en la obra es, bueno, lo que digo, la idea de que los políticos actúan con intenciones, cómo compara esto con el mercado y rompe un poco con lo que, a ver, tampoco quiero inventarme algo, pero esta visión romántica, que es lo que se conoce como la falacia del nirvana. ujú, Eh, de alguna forma los economistas se habían vuelto muy buenos en entender los mercados, incluso en los fallos de mercados que hemos comentado con Coase. Sin embargo, nadie se había puesto a estudiar bien lo que serían los fallos del Estado, los fallos derivados de la política. Yo creo que esa visión, incluso, o sea, pensar que todo es tan romántico y que todo funciona tan bien, es incluso científica, porque no estás, o sea, estás como poniendo tu percepción de cómo debería ser antes de lo que estás observando, ¿no? Entonces, ujú. incluso, o sea, me parece súper razonable como buen economista observe lo que pasa en el mercado privado, vea sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero sea consistente en su análisis con el sector público. Vale. Eh, dicho esto, Buchanan llega a la conclusión de que hay una serie de transacciones que tiene sentido hacerlas de forma individual, otra serie de transacciones que puede tener más sentido hacerlas de forma privada, colectiva, y otra serie de transacciones que pueden ser más razonables hacerlas de forma colectiva, pero impuesta, vía gobierno. ¿Por qué llega a esta conclusión? O sea, ¿por qué habla de estos tres mundos? Él está pensando en el marco que comentamos, de maximizador de utilidad, de personas intentando maximizar su utilidad. Entonces, hay dos costes que él identifica que son muy importantes, ¿no? En la decisión colectiva. El coste, creo que le llama como coste externo, es decir, si yo, por ejemplo, imagínate, te ponemos a ti de dictador absoluto.
y haces cosas que me gustan. Entonces yo no tengo ningún coste. Pero imagínate que haces todo lo que no me gusta. Eh, yo qué sé, eres presidente aquí de la comunidad de vecinos y yo qué sé, montas un parque infantil cuando sabes que odio a los niños, por ejemplo. Que no es el caso, pero bueno. Entonces, claro, mi coste externo es altísimo. Entonces, si lo que podemos es buscar una regla que incluya más gente, de alguna forma estamos reduciendo ese coste. En el extremo, si hacemos una regla basada en la unanimidad, que es decir, cualquier persona tiene derecho a veto, virtualmente el coste externo es cero. Pero ¿qué pasa? Que si tú metes a mucha gente a tomar la decisión, el otro coste que hay que tener en cuenta es el coste de ponernos de acuerdo, ¿no? De negociar, el coste de transacción, al final, lo que decía Coase también. ¿Qué pasa? Que si eres una sola persona, el coste de transacción es cero, porque no vas a negociar contigo mismo, harás lo que te dé la gana y ya. Entonces, ahí el coste es cero. En cambio, cuando nos movemos hacia la unanimidad, es decir, que todo el mundo tenga voto, que todo el mundo opine y que todo el mundo pueda vetar, el coste de negociar se vuelve prohibitivo. Y ya no te cuento, o sea, igual en una familia de 5 personas se puede llevar, en una de 10, en un grupito de 100 personas a lo mejor, pero claro, cuando vamos a escalas muy amplias, es una locura, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión como que para organizar grupos de tipo político, pues puede haber ese punto óptimo. No, todo lo razona desde la maximización de la utilidad, no perdamos de vista. Que sí puede tener sentido llegar a esta organización colectiva coercitiva o privada también, cuando estos dos costes externos y de transacción estén en un punto, en el mínimo, digamos. Él dibuja las curvas y todo, no me quiero tampoco ir por las ramas, pero dice que en ese punto pues, puede haber acciones que por su naturaleza tenga más sentido hacerlas de forma colectiva. O sea, por ejemplo, eh, bueno, él habla de casos tipo eh, bueno, la policía es un ejemplo claro, ¿no? Que si la contratas tú de forma individual, pues sería un coste altísimo tener un personal de defensa y tal privado. Si lo haces de forma privada colectiva, eh, ahí ya tienes que enfrentarte a problemas de free riders y demás, el famoso gorrón. Y a veces, si simplemente lo impones, puede ser lo más eficiente en el sentido de minimización de costes, porque no tienes que ir persona por persona convenciéndoles. Porque ¿qué piensa Buchanan? Que si lo haces vía grupos privados, digamos, la persona que en el margen te tiene que aceptar, la última persona que necesitas convencer, esa persona tiene un poder de negociación brutal porque te puede bloquear, puede decir, no, yo aquí no quiero policía. Entonces, hay veces que Buchanan dice, pues lo dibuja como con una matriz de 3x3, súper bien, pero dice, hay veces que a lo mejor lo óptimo desde el punto de vista de los costes, él solo lo piensa en términos económicos, eh, pues que puede tener sentido eso. Subrogarse a esta especie de ente colectivo coercitivo y acatar lo que te diga sin tener el derecho a veto, porque que todo el mundo tenga derecho a veto, pues tiene muchos costes de negociación también. Entendido. ¿El Nobel se lo merecía? Sí, yo creo que sí. Muy merecido. Yo creo que, de hecho, es como el gran impulsor de la escuela de Public Choice. La escuela de Public Choice, eh, o sea, no lo hemos comentado en mucho detalle, pero tiene muchísimas derivadas, ¿no? En este sistema con votantes burócratas y políticos. Por ejemplo, cuando una minoría muy interesada, por ejemplo, en tener un arancel que proteja su segmento, se enfrenta a una mayoría desorganizada, es decir, que a lo mejor se pueden conseguir esos privilegios para grupos muy pequeños, muy bien organizados, versus ese grupo disperso que a lo mejor el coste de informarse no le compensa el daño que a lo mejor va a sufrir por el arancel o la política que sea. También está la derivada de la ignorancia racional, que esto te lleva al libro de Kaplan, del mito del votante racional. Sí. La idea, ¿no? Como de cuando una persona, que lo hemos tocado un poco antes también, que disfruta de los beneficios, pero no sufre los costes, se desconecta un poco la lógica económica, ¿no? Mientras que si tú, por ejemplo, vas a cruzar la calle y no miras muy bien, el que se va a comer un coche vas a ser tú y el dolor te lo vas a llevar tú, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas nacen
del public choice. Y luego las últimas, todo el tema del rent seeking, de captura del regulador, eh, ¿qué más? De los incentivos que se crean en la democracia, corto plazo versus largo plazo. O sea, todas esas derivadas que salen de este tema, que para mí es súper interesante y que se tiene que seguir explotando. Y no sé siquiera si en España se conoce tanto, creo que hay mucho margen ahí y todo eso es gracias a Buchanan. Entonces, Nobel para mí súper merecido. Genial. Ahora, Alex, ya sabes que al final siempre hago dos preguntas y es si nos puedes recomendar 5 libros, que si quieres, bueno, pueden ser estos mismos 5 si quieres, u otros libros que te gusten y quieras recomendar. Pues eh, tengo otros 5 libros aquí. Los he cogido, o sea, es verdad que durante la entrevista pues ya hemos hablado de los 5 libros, he dado mi opinión, si los recomiendo o no. De los 5 que he comentado, imprescindible el de Coase, eh, muy, muy recomendado el de Buchanan, y luego a lo mejor el de Arrow, sí lo recomiendo, y luego el de Solo y Lucas, solo a aquellos que tengan mucho interés en conocer su pensamiento y, y que tengan buena formación, digamos, técnica en la parte matemática y económica. Ujú. Aparte de estos libros, por ser un poco más original y traer libros nuevos, y voy a intentar que no se repitan con los que ya recomendé en su momento, en la última entrevista. Bueno, he hecho un mix de temas, ¿vale? Voy a empezar con este libro, Ujú. ¿vale? Es algo así como Conocimiento, Realidad y Valor de Michael Huemer, que es un autor que ya, de hecho, recomendé la última vez. Y este libro es un libro de introducción a muchos debates que existen en la filosofía. A mí no es un tema, digamos, la filosofía que me interese muy especialmente, pero es un libro muy introductorio, entonces perfecto para una persona como yo. Ujú. Y trata muchos debates, tipo, pues, oye, han habido avances en la filosofía, toca temas de, por ejemplo, determinismo versus libre albedrío, toca temas de filosofía, bueno, sí, de teorías no sé si llamarlo filosofía política, de pues, el utilitarismo, el absolutismo, bueno, la deontología moderada. A mí eso también me hizo cambiar de opinión en algunos aspectos. Trata temas como si tenemos obligaciones contra terceros de ayudarles o no. Ujú. Eh, Habla de su teoría sobre sobre ser vegetariano, su defensa de su postura y bueno, temas variados con buenas ideas, así que lo recomiendo. Si a alguien le llama la atención, por mí muy recomendado. Genial. Siguiente libro, eh, este libro de Brian Kaplan, Ujú. que seguro que conoces, Sí, sí. que de hecho en la foto, la portada que acabo de enseñar, pues están Kaplan Kaplan y Humer. Este libro es bueno, si lo queréis llamar así, una defensa, ¿no? de la inmigración. Habla tanto desde la perspectiva económica, que a mí me resulta muy interesante, como la perspectiva ética. Espero no ganarme ningún enemigo recomendando este libro, pero a mí es un libro que me ha convencido mucho. Es verdad que sí tenía una postura muy favorable a la inmigración. Eh, es verdad que este libro es formato cómic, son ideas muy como de titulares. A lo mejor en algún punto habría que profundizar o poner algún caso así actual y hacer un poco el challenge, pero en general me convenció y estoy bastante persuadido, entonces me gusta recomendarlo. Eh, y bueno, y luego voy a recomendar el libro, pasando a temas ya más de mi mundillo, bueno, economía, banca y finanzas. Ah, Otro libro que hemos leído, muy interesante, de Perry Merlin, The New Lombard Street. Es un libro que escribe Merlin como, digamos, haciendo el guiño a Walter Bagehot cuando escribió Lombard Street para ujú. entender cómo funcionaban los mercados monetarios. A mí Perry Merlin me gusta, es verdad que hace tiempo que no leo nada de él y demás, pero bueno, a modo introductorio para conocer
Me gusta mucho su forma de pensar, el esquema que utiliza en la jerarquía de dinero. Me gustaron mucho sus clases cuando las vi también. Me gusta tiene una visión muy práctica, que a mí eso me gusta ver académicos con visión práctica porque al final es el mundo en el que yo me muevo. Y me gusta que utiliza muchos balances, que explica bien los conceptos. Entonces, para entender un poco el rol, lo que defiende es que la Fed se convierte en el dealer of last resort en vez del lender. Es decir, que no es el prestamista, sino bueno, el dealer, ¿no? De alguna forma que tiene que estar ahí comprando cuando nadie quiere comprar. Si os interesa, pues lo recomiendo. Siguiendo la temática, este libro me gustó muchísimo también, de Joseph Wang. ¿Cree que lo recomendarás en el anterior o no? No, Eh, no, no, yo no. creo que lo leímos después. Sí, Me- no, no, me lo- sí, sí, lo leemos después, por contexto, ya entrevisté a Alex sobre el modelo, sobre el negocio bancario. No, no, no tengo el vídeo abierto, he abierto antes el vídeo para tener ahí la lista escrita y no, no, me sonaba, pero soy de otra persona. sí, a ver, al final, bueno, pues yo estando muy metido en lo que es el sector bancario, pues me ha gustado tener la visión de una persona que estuvo en la mesa de tesorería en la Fed de Nueva York, que es la rama de la Fed que se encarga de todas las operaciones de política monetaria. Ujú. Y también lleva la TGA, que es como la cuenta del gobierno en Estados Unidos, con la Reserva Federal. Entonces, Wang lo que te da es una visión muy actual, porque es un libro escrito creo que en el año 2020, o sea, no estamos hablando del siglo pasado ni nada de eso. Creo que tiene también buenos datos, buenas tablas. Es verdad que tampoco, a ver, ya habéis visto que es un libro finito, Ujú. pero como introducción, como 101 que dice él, súper, súper recomendable. Y luego ya el último, y ya acabo, este sí que es tocho, ¿vale? Se llama, a ver, para que no esté poniendo la De cámara. retos en el siglo XXI, retos de transformación y perspectivas, de varios autores. Esto es la gestión de riesgos en el siglo XXI, retos, transformaciones y perspectivas. O sea, como ves, es un libro duro, pero me gusta muchísimo porque está escrito está coordinado por el Club de Riesgos, que es un club en España que está enfocado en los riesgos en el sector bancario y, bueno, es un club que por su 25 aniversario coordinó a distintos profesionales del sector y muy buenos profesionales, algunos que conozco de primera mano que muy top, y se ponen a debatir distintos ámbitos en la banca que, Mm. han, que son como los desafíos que tiene el sector pues en este siglo XXI, ¿no? Los cambios, habla muy bien de los cambios regulatorios de Basilea, eh, distintos desafíos, ¿no? Distintos mecanismos, los test de estrés, habla de los riesgos bueno, riesgo de crédito, riesgo de mercado, un poco el enfoque que se da desde la banca para solucionar esos problemas. Entonces, yo diría, si quieres ponerte un poco al día con qué temas se están debatiendo en la banca hoy en día, probablemente este sea un buen punto para empezar, porque no hay mucho escrito y algo así, vamos, yo estoy muy contento de haber leído este libro. Es verdad que he hecho de menos algún tema o algún tema igual lo he explicado un poco distinto, pero en general me parece un buen resumen. Yo quiero, me interesa. Genial. Y Alex, si pudieras hacer una conversación con cualquier persona de historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Pues la última vez dije a Brian Kaplan, que es justo uno de los autores que había puesto antes. Voy a cambiar de perfil, voy a escoger una persona viva. Me gustaría hablar con Bill Ackman. Bill Ackman es un inversor, bueno, muy famoso bueno, pues que tiene un hedge fund que se ha hecho famoso por muchas operaciones bastante históricas. Por ejemplo, la posición corta que tuvieron en Herbalife, pues hay todo un documental Mm. sobre, sobre ella y me gusta mucho, he escuchado muchos podcasts suyos. Me parece una persona muy interesante. Ahora se ha vuelto súper activista en el mundo de las universidades, que de hecho fue como uno de los causantes de que echaran a alguno de los presidentes. Ha sido muy crítico con los consejos de dirección de las universidades y me gusta pues que una persona que,
esa mentalidad de inversor activista, de intentar meterse en empresas, cambiarlas, mejorarlas, me gusta. Su visión del mundo me parece interesante y creo que una conversación pues estaría bien, ¿no? Por cambiar un perfil distinto al anterior. Estupendo. Pues muchas gracias, Alex. Si la gente quiere saber más de ti, leerte, escucharte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues me puedes seguir en Twitter, Ujú. me pueden contactar en LinkedIn. Es verdad que no ahí pues es una red más profesional. El contenido que subo ahí pues es muy escaso, pero sí me gusta pues darle me gusta a publicaciones que me parecen interesantes y demás. En Twitter alguna vez hago publicaciones. Cuando leo cosas interesantes me gusta a veces dejarlas ahí reflejadas como histórico para luego volver a ellas y creo que es interesante. Tampoco interactúo mucho, a veces interactúo con algunas personas, pero no excesivamente. Pero bueno, si me quieren seguir o incluso contactarme cualquier cosa, encantado y me encanta debatir, me encanta reflexionar sobre ideas, o sea que no hay ningún problema. Estupendo. Pues nada, Alex, muchas gracias y espero que vuelvas pronto al canal. Muchísimas gracias.